Capítulo 2. Diferencias entre filosofía y ciencias. Con el concepto de filosofía ya explicado en el capítulo anterior, podemos dar ahora una idea más clara de ella si la comparamos con el saber científico, tal como actualmente se entiende, es decir, con las ciencias experimentales. Una vez distinguida la filosofía con respecto a las ciencias experimentales, haremos una comparación de las soluciones que dan ambos niveles del saber frente a un mismo tema a elucidar. Por ejemplo, frente al hombre, al mundo, al número, a la conducta humana o frente a la belleza. 1. Diferencia entre causas próximas y causas últimas. La filosofía estudia causas últimas o supremas, mientras que las ciencias experimentales estudian causas próximas. Por ejemplo, al estudiar el movimiento, la física capta el tema por medio de las fuerzas, roces, pesos y equilibrios que afectan a los cuerpos. Estas son las causas próximas, y se distinguen porque permanecen siempre en el plano de lo sensible y de lo experimentable. En cambio, la filosofía examina los dos principios que explican todo devenir en su forma esencial, a saber, el acto y la potencia. Estas son causas supremas, y ya no permanecen en el nivel sensible, solo se captan en el nivel inteligible. En otras palabras, el filósofo trata de llegar hasta la esencia del objeto estudiado y su explicación en el sentido vertical, pues abandona el nivel sensible y experimental. En cambio, el científico elabora explicaciones en sentido horizontal dentro del nivel experimentable. Confróntese con mi introducción a la lógica. Editorial Esfinge, capítulo 5. La diferencia fundamental de ambos tipos de saber reside, pues, en su diferente objeto formal. Una provechosa ampliación del tema del presente capítulo puede obtenerse en las siguientes obras. Maritain, Filosofía de la Naturaleza, Club de Lectores. Maritain, Los grados del saber, Club de Lectores. Aubert, Filosofía de la Naturaleza. Herder, Serrano, Filosofía de la Ciencia Física. 2. La totalidad y la parcialidad del objeto material. Solamente la filosofía pretende abarcar la totalidad de las cosas. Su objeto material es el más amplio que pueda darse. En cambio, las demás ciencias son particulares, es decir, estudian una parte o sector determinado entre todos los entes. A este respecto ya hemos aclarado en los cursos de lógica y ética que, aun cuando la filosofía estudia las cosas mismas que tratan las demás ciencias, sin embargo no se confunden filosofía y ciencias, porque el objeto formal es diferente en cada una. 3. El método experimental y método racional. Las ciencias experimentables sustituyen la necesidad de la experiencia sensible, y así es en efecto, pues las leyes de la naturaleza no se deducen de ciertos principios, sino que tienen que observarse de un modo sensible, aun utilizando la experimentación. Por su parte, la filosofía, aun cuando no puede prescindir de la experiencia sensible, insiste en el método racional y en el uso del entendimiento, gracias al cual es posible captar las esencias. Los primeros principios y las causas supremas que fundamentarán al universo. 4. Diferencias entre episteme y sofía. Otro modo de captar la diferencia entre los dos tipos de saber está en lo que Aristóteles llamó episteme y sofía. Episteme es la ciencia, pero entendida no como un conjunto de verdades, sino como un hábito intelectual, demostrativo. El sujeto que posee esta cualidad tiene facilidad para demostrar con rigor y exactitud sus acertos. Puede fundamentar sus tesis, o sea, da las causas de lo que sostiene. Por su parte, sofía es la sabiduría que ama el filósofo. Esto es, filos, que ama. Sofía, sabiduría. Y consiste en una conjunción de episteme y nous. La filosofía, por lo tanto, incluye también la episteme o hábito demostrativo. Pero añade algo más, el nous. Nous es el hábito intuitivo de los primeros principios,
es la cualidad mental, virtud intelectual, dice Aristóteles, por la cual un sujeto tiene facilidad para remontarse de un modo intuitivo hasta los primeros principios que sirven de base a toda demostración. Por lo tanto, Sofía, en cuanto contiene epistem, participa del rigor científico, y en cuanto contiene nous, profundiza hasta los primeros principios. He aquí la semejanza y la diferencia entre ciencia y filosofía. El filósofo es, pues, un científico que profundiza hasta las causas y primeros principios. 5. Los grados de abstracción. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino explicaron la triple graduación de la abstracción formal. En el primer grado, que corresponde a la física, mayores precisiones sobre los grados de abstracción pueden consultarse en Maritain, Filosofía de la Naturaleza, Club de Lectores, capítulo 3, y del mismo autor Los grados del saber, Club de Lectores, página 69. A este respecto es importante la observación crítica de Aubert en Filosofía de la Naturaleza, Herder, página 289. Se prescinde de la materia individual y se estudia el ente móvil. En el segundo grado se prescinde de la materia sensible y se estudia el ente quantum, o la cantidad. En este nivel está la matemática. Por fin, el tercer grado se prescinde de toda materia y se estudia al ente en cuanto tal, en el más amplio horizonte posible, que se llama trascendental y que abarca todo cuanto existe. Este tercer grado de abstracción formal es el que corresponde a la metafísica, núcleo de toda filosofía. En consecuencia, las ciencias particulares pertenecen a un nivel categorial o particularizado, y solamente la metafísica se remonta al nivel trascendental o completamente universal. 6. La filosofía, ciencia rectora de las demás. Como consecuencia de todo lo anterior, podemos ahora sentar que la filosofía, desde el momento en que va desde los primeros principios, es una ciencia rectora, y esto por dos razones. La filosofía rige a todas las demás ciencias, porque fundamenta los principios de ellas. En el momento en que un científico analiza los principios de su propia ciencia, ipso facto, está haciendo labor filosófica. Por ejemplo, las matemáticas ocupan de las relaciones entre cantidades, pero en el momento en que un matemático revisa y critica las bases de su certeza y los principios que le sirven para fundamentar sus raciocinios, traspasa el límite de su campo y toca el de la lógica o la teoría del conocimiento, que son ramas típicas de la filosofía. Justamente es lo que ha sucedido en los siglos XIX y XX, cuando los matemáticos lograron aclarar tesis que ahora se contienen en la llamada rama lógica matemática, y que debe entenderse como una ampliación de la lógica aristotélica. Por otro lado, la filosofía también es una ciencia rectora, porque da normas que rigen la conducta humana, basándose en el análisis de la naturaleza del hombre y de sus exigencias, con lo cual deriva las líneas generales de una existencia auténticamente humana. Para terminar de aclarar el tema de la diferencia entre ciencias y filosofía, veamos brevemente cómo existen soluciones en diferentes planos para los mismos asuntos problemáticos. 7. Las soluciones de la cosmología y de la física. La primera es una ciencia filosófica y la segunda es una ciencia experimental. Las dos tratan de los entes materiales en cuanto móviles, pero la cosmología estudia la esencia, la estructura primaria de los cuerpos y así como surge la teoría de la materia y la forma, o hilemorfismo, que explica los conceptos fundamentales en la teoría y esencia del cuerpo sensible. También ella se dedica a estudiar la esencia del cambio, del espacio, del tiempo, etc. Por su parte, la ciencia física con sus experimentos logra penetrar las causas horizontales de los fenómenos estudiados en la materia.
Así, por ejemplo, estudia el calor como causa de la dilatación de los metales, la ley de la relación entre la presión, el volumen, la temperatura de los gases, etc. 8. La psicología racional y la psicología experimental. La primera es una ciencia filosófica y estudia el tema del alma, de sus facultades como la inteligencia y voluntad, la inmortalidad, la espiritualidad, la libertad, la persona. En cambio, la psicología experimental estudia preferentemente los fenómenos observables y sus explicaciones en sentido horizontal. Por ejemplo, el estímulo y la reacción correspondiente. Utiliza test, estadísticas, experimentos, hechos en gran número de personas. Así es como han surgido leyes como la de Weber, que relaciona la sensación y el estímulo, y también el interesante estudio sobre el inconsciente a partir de Freud. 9. La ética en relación con el derecho. También se puede establecer un paralelismo entre la ética y el derecho. La primera estudia racionalmente el plano del deber ser, lo que es exigible de acuerdo con la naturaleza humana. Su fruto está en las normas naturales, llamadas así porque están inscritas en la misma naturaleza humana, como exigencias propias de su estructura esencial. No son creaciones o inventos del hombre. El derecho también estudia el plano de lo normativo, solo que se refiere a las normas positivas, las que el hombre inventa para complementar y concretar las normas naturales. Para fundamentar las normas éticas es preciso recurrir al estudio ontológico de la naturaleza humana y de la recta razón. Para fundamentar las normas positivas del derecho, hay que conocer empíricamente la situación real de la sociedad y sus necesidades concretas. Por supuesto, hay que conocer también la ética cuyas normas han de concretarse. De todos modos, una fundamentación completa del derecho exigiría una meditación más profunda, que justamente se denomina filosofía del derecho. 10. Otras ciencias paralelas. Por último, se puede mencionar otras ramas de la filosofía que tienen sus correspondientes paralelismos en alguna ciencia experimental. Por ejemplo, la filosofía de las matemáticas estudia la esencia de las cantidades, los fundamentos de la certeza, etc., mientras que la matemática estudia las relaciones entre cantidades. La estética filosófica trata el tema de la esencia del arte y de la belleza. Su método es racional. En cambio, una estética científico-experimental trataría los mismos temas, pero en el plano de lo experimentable. Sus métodos estarían hechos a base de test estadísticas, observaciones en la historia y en la civilización actual.